Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Ya, vamos a empezar con el tejido nervioso, que es la primera clase de tejido nervioso. Este sistema, una de las características que tiene y es la necesidad que uno tiene para aprenderlo, es que es un sistema que está conectado. ¿Ya? Entonces, es muy importante recordar lo que vieron en la anatomía del sistema nervioso, y es muy importante aprender conexiones, más bien uno se aprende redes. Entonces tú dices, por ejemplo, la vía sensitiva, por dónde viaja el dolor, por dónde viaja la temperatura, y uno se aprende el receptor, la neurona que lo lleva, el tracto nervioso que lo lleva, el área del cerebro donde se integra y el área de la corteza donde se recibe. Y cuando ves el sistema motor, igual, pues ves cómo descienden los tractos motores y cómo esos tractos motores terminan haciendo sinapsis con las neuronas motoras alfa y gamma que ya vimos. ¿Ya? Entonces, un sistema de conexión, su principal característica, para estudiarlo usamos un libro, que es el Formes de Neurociencia. Entonces, por ejemplo, ahí están las dos primeras clases que vamos a tener, que es señalización molecular en el interior de la neurona y plasticidad sináptica. ¿Ya? El primer capítulo tiene mucho que ver con lo que ya vimos, que es comunicación celular, ¿ya? Pero como que diferencia los tipos de receptores de los neurotransmisores más específicamente. Y plasticidad sináptica, esta es una clase bien entretenida que vamos a tener. Que son los procesos por los cuales el sistema nervioso puede adaptarse a los estímulos. Que es crecimiento neuronal dendrítico, básicamente es eso lo que ocurre en la plasticidad. Córrense un poquito más. Ya, entonces como nosotros lo miramos y lo organizamos, ¿cierto? El sistema nervioso clásicamente se diferencia del sistema nervioso central y periférico. ¿Sí? Los elementos del sistema nervioso central, ¿cierto? Son el tronco encéfalo, la corteza y la médula. Esa es como la gran división que hacemos. Y en el tronco encéfalo es donde encontramos la mayor cantidad de estructuras, como los nucleopasales, el tálamo, la función reticular, el puente, los cuerpos trapezoidales. La médula espinal pertenece al sistema nervioso central, la médula espinal. ¿Sí? ¿Este gráfico está conectado o esa rombo es una división? No, está conectado. Ah, ya, pero El sistema nervioso periférico, ¿a dónde lleva la información? A la médula espinal, ¿cierto? Ahora, el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Tenemos un sistema sensitivo y uno motor. El sensitivo parte de los receptores sensitivos y las vías sensitivas, ¿ya? Y el sistema motor lo vamos a diferenciar del sistema motor somático, que es el que ya aprendimos, que es el sistema motor del músculo esquelético. ¿Ya? Lo que vamos a sumar ahora, nosotros llegamos a un músculo esquelético hasta respuestas reflejas, ¿cierto? Lo que vamos a sumar ahora son todos los elementos que regulan el movimiento. Entonces, cómo usted es capaz de caminar, cómo usted es capaz de escribir, cómo es capaz usted de correr, de hacer actividades motoras. ¿Ya? Y la respuesta motora autónoma, que es la misma respuesta motora, pero de los tejidos en los cuales no tenemos control. ¿Ya? Que son el corazón, el intestino, el pulmón, la apertura de la pupila, los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y todo eso, ¿cierto?, es neurovegetativo o involuntario, básicamente. ¿Ya? Ahora, si nosotros pensamos cómo somos capaces de responder a un estímulo,
todos los estímulos tienen un poco de respuesta de todos, no es como excluyente. Por ejemplo, si tú sientes el aroma a comida en un ratito más, ¿cierto? A las 12, la vía sensitiva lleva esa información al sistema nervioso central, ¿cierto? Y esa información genera una respuesta autonómica ante todo, porque hay salivación, aumenta la motilidad gástrica, aumenta las secreciones gástricas, se empiezan a liberar alguna hormona, ¿ya? Y la respuesta motora básicamente en ese aspecto nos sirve para ir a buscar la comida, para comer, para hacer los movimientos motores. Entonces están todos integrados, ¿ya? Ahora, otra característica fundamental que tiene el sistema nervioso es que son respuestas rápidas, que se complementan con otros sistemas reguladores, que son los que vamos a ver este semestre, que es el sistema endocrino y el sistema inmune. Entonces, por ejemplo, tú la respuesta al estrés, la primera parte de la respuesta al estrés es autónoma y motora. O sea, puedes correr tú a arrancar de algo que te está, no sé, atacando, un perro que sale a ladrar. Tú te asustas y tu corazón se acelera, respiras más profundo, las pupilas se dilatan, se abre el ojo, se erectan los pelos, se contraen los vasos sanguíneos de la piel y arranca. Y en el camino se va a ir activando el sistema endocrino. Y el sistema endocrino va a mantener el estímulo por un tiempo hasta que entremos a la condición de reposo y decimos ya estamos libres, el perrito que va atrás. ¿Sí? Y uno se vuelve a la situación de tranquilidad. ¿Ya? Eso es biología del estrés, que es un capítulo que vamos a estudiar en endocrino cuando ya hayamos visto. Pero la palabra estrés, ¿a qué la asocian ustedes? Algo malo. Algo malo. Algo malo, Sí. a la universidad. A histología. Ah, esto sí. Bueno, ese es un mal concepto, porque la respuesta al estrés, y hay que sacarlo, hay que borrarlo. La respuesta al estrés es bueno. El estrés es fisiológico. Entonces tú, por ejemplo, cuando te levantás en la mañana te expones al frío, es fisiológico. Cuando duermes en la noche y pasas horas de ayuno, eso es estrés fisiológico. ¿Sí? Cuando subes las escaleras, estrés fisiológico. ¿Sí? Cuando tienes situaciones durante el día distintas, son procesos de estrés fisiológico. Cuando ya es patológico, nos ¿Cuándo es preocupamos. patológico? Cuando es crónico. Cuando ya es crónico. Pero más bien cuando se manifiesta sin la presencia Un Un estímulo. estímulo. de un estímulo. Eso, muy bien. Entonces cuando se manifiesta sin la presencia de un estímulo, ahí es patológico. Entonces yo estoy en mi casa y siento lo mismo que siento cuando me va a atacar un perro. Y estoy viendo tele en la casa. Profe, yo me acuerdo Eso es patológico. de que el estrés es como la respuesta hacia a una situación complicada, o no sé cómo llamarlo, como una situación extra normal, ¿o no? Extraordinaria. ¿Sí? Sí, porque eso me acuerdo de haberlo visto en diferencial de biología, que vimos estrés y todo, y al final, pero por ejemplo, uno habla de estrés, sí, pues es uno malo, pero las células igual tienen estrés, pues, como vimos en histo, cuando hay mayor cantidad de radicales, hay estrés oxidativo, pues claro. O sea, el estrés es un proceso biológico natural que permite muchas funciones, porque, por ejemplo, tú dices, tú miras los factores que regulan la hormona del crecimiento y son puros procesos de estrés fisiológico. O sea, el ayuno, el hacer actividad física, son todas situaciones de estrés fisiológico. ¿Ya? Ahora el estrés crónico, el estrés patológico sí afecta al crecimiento. Entonces, eso es importante. Entonces, a veces eso puede confundir. Profe, Ya. Entonces, la depresión es un tipo de estrés, ¿o no? es una consecuencia del estrés. Eso, ya. Está dentro de las cuatro. Ustedes van a ver, cuando pasen al curso de psiquiatría en quinto año, van a ver las patologías psiquiátricas asociadas al estrés. Y ahí está la depresión. Ahí está la fobia, los trastornos alimentarios, Ansiedad. la ansiedad. Ya. Ahora,
Durante mucho tiempo Bueno, se estudió las funciones del sistema nervioso más bien con lo que fallaba. Y eso resultó ser un error finalmente, como resultado de diversas lesiones por accidentes cerebrovasculares, por distintas situaciones, las personas perdían funciones. ¿Sí? Entonces, cuando perdían funciones, los estudiosos de esto asumían que esa era la función del tejido. Entonces decían, hoy sufrió una lesión en tal área del cerebro y dejó de comer, por ejemplo. Entonces le decían, esa es el área que controla el apetito. Ya, y eso se fue como eliminando gracias a esto. A todas las técnicas que permiten visualizar la función cerebral. Que es distinto ver la activación del cerebro frente a distintos estímulos o frente a distintas respuestas motoras que deducir. Algo que hemos discutido en otras clases, ¿cierto? La hipótesis deductiva se llama eso en investigación, que es cuando uno deduce porque A es B, B es C y C debería ser D entonces, ¿cierto? ¿Sí? Pero no es así. Pero no es así. Entonces, esto te permite visualizar y determinar funciones. Entonces, nosotros, muchas de las cosas que vemos en el curso, en esta unidad, obviamente a veces están todavía en la nebulosa, no se sabe mucho cómo funciona, pero hay unas que ya sí están ratificadas y se ve claramente porque son así como... ¿Ya? Entonces, y ahí hay algunas, por ejemplo, el electroencefalograma, que es el primero, que lo que hace es medir, ¿cierto?, en la superficie del cerebro, a través de electrodos, la actividad eléctrica del cerebro, y que ha ido evolucionando desde el básico, que era de 12 canales, que todavía es el que se usa para hacer diagnóstico. Ya hay de 68 canales, de 128 canales. Y eso hoy día, por ejemplo, el de 128 canales puede hacer un modelamiento de la corteza y te puede decir qué área de la corteza se activó frente a algún estímulo. ¿Ya? Aquí hay uno abandonado en el quinto piso de 128 canales que se rompió, se le ocurrió la brillante idea de poner los tubos en un país sísmico en el concreto, y son fibra de vidrio, entonces cuando hubo el terremoto se dañaron y quedó tirado el equipo de 100 millones de pesos, es un equipo de electroencefalografía de diagnóstico de 128 canales. Entonces te ponías con un casquito y podías ver la actividad del cerebro frente a distintos estímulos. Está ahí en el quinto piso de la Escuela de Psicología, abandonado. Claro, aquí no hay que poner nada en el concreto porque es un país sísmico, aquí tiembla toda la semana y puede haber un terremoto de repente. Y lo sabemos, ¿cómo reaccionamos cuando hay un temblor? No, yo por lo menos yo me acepto. No, yo me acepto. De verdad. Me asustaría si estuviese contigo en un terremoto. Sí, yo creo que no, yo me vuelvo loco. Me da mucho miedo. Que tengo fobia a eso. Sí, a lo mejor tuviste una mala experiencia con el terremoto. No solo eso, yo por ejemplo cuando chico no me podían agarrar y dar vueltas así porque me agarró. Está el tío de Bueno, lo voy a... la resonancia magnética funcional, por ejemplo, esto, en este caso, ¿cierto? La resonancia magnética funcional funciona de la siguiente forma: cuando aumenta el flujo sanguíneo de las neuronas, cuando se activan, el equipo los detecta. Entonces te puede dar una imagen de la actividad del cerebro. Ya ahí tienes, por ejemplo, la imagen que está arriba, ¿cierto? Una resonancia magnética funcional. Entonces, ahí, ¿cierto? El hemisferio contralateral, el hemisferio ipsilateral, ¿qué significa eso? Del mismo lado. Del mismo lado. ¿Y contralateral? Del otro lado. Que eso puede sonar muy lógico para uno, pero si yo les pongo ipsilateral a una prueba, manda alguna pregunta. Ya, y eso tiene que saber. Entonces, ahí tiene en un sujeto sano cuando en una activación de la mano derecha. Y en un sujeto que tuvo un accidente cerebrovascular, hace el mismo movimiento de la mano derecha. Entonces miren, cuando se activa en un sujeto sano, el hemisferio contralateral, que es donde el que más se activa, para mover la mano. Entonces,
uno ve que toda el área que tiene que ver con la respuesta motora, que es esa, se activa. Justo el área de corteza premotora, corteza motora primaria. Y también, ¿cierto?, una parte de la ipsilateral, porque nosotros ya aprendimos que el movimiento de esta mano también genera cambio en esta otra. Obvio. ¿Sí? Eso lo ocupamos, por ejemplo, para tratar el síndrome del dolor fantasma, esa propiedad fisiológica. Las personas le hacen como una terapia con espejos, porque lo que sienten ellos es una contractura del miembro que no está. Entonces le hacen ejercicios con esta mano y eso va generando relajación de esta otra mano. Ah, o sea, movimientos que, ¿no? unos movimientos que la gente que es experta los conoce. O sea, no sé, tienen una explicación todo. Profe, es cuando te amputan, ¿o no? Sí, Ya. eso es miembro fantasma. Ya, y ven ustedes que en un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, cuando mueve la mano, se activan otras áreas del cerebro, porque va a mover la mano. Solamente que el área afectada, ¿cierto?, por el accidente cerebrovascular es la del movimiento de la mano. ¿Ya? Entonces, la distribución, ¿cierto?, es distinta. ¿Se dan cuenta? La distribución es distinta. Y el ipsilateral es totalmente distinto. ¿Ven? Entonces, esto es frontal y esto es occipital. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué logra mover la mano igual? Con la plasticidad. Entonces, con la plasticidad, en la plasticidad lo que hace, ¿cierto?, que los individuos pierden algunas funciones cerebrales, después las pueden recuperar, pero en realidad lo que hace, ¿cierto?, es como que otras áreas del cerebro asumen y logran el movimiento. Entonces quizás, así como las personas, como les contaba yo, no las personas que tienen lesión medular, por ejemplo, que pierden la capacidad de orinar porque la micción tiene que subir y volver. ¿Cierto? Entonces, cuando hay una lesión medular, no pasa el estímulo y no vuelve el estímulo. ¿Ya? Ellos normalmente hay fármacos que te pueden ayudar a eso, pero son súper complicados los fármacos. Tienen muchas reacciones adversas, entonces se ponen una sonda urinaria cada 3 horas o 4 horas. ¿Ya? Pero la defecación la pueden mantener porque la defecación implica más partes del cuerpo. Entonces aprenden a hacer una defecación abdominotorácica, que es como ejerciendo fuerza abdominal y torácica para la defecación y lo logran. ¿Ya? Entonces, acá igual, pues yo puedo mover la mano, pero también puedo mover la mano con la ayuda de otros músculos y de otras estructuras. Profe, es como lo que pasaba cuando se lesionaba algún músculo en la pierna y otros músculos tomaban su rol. Claro, por ejemplo, tú te lesionas un músculo importante en la pierna que te ayuda a correr. Ese músculo no sirve, no va a funcionar porque el reflejo del dolor lo apaga. El reflejo del dolor lo apaga. Entonces, ¿quién asume el rol? Los músculos accesorios. Y esos músculos accesorios normalmente no están adecuados para ese movimiento, entonces a veces se terminan lesionando. O cuando tú, por ejemplo, tienes una lesión lumbar o una lesión en la cadera, por ejemplo, y empezáis la lesión en la cadera, que es típica, la lesión de la fosa acetabular es típica en mujeres. Tienen más riesgo de padecer. Y están con el dolor ahí y no se tratan, lo dejan estar porque no es invalidante, o sea, les molesta. Toman antiinflamatorios, se les pasa, ¿sí? Y empiezan a caminar distinto y terminan con una lesión en la espalda porque van a lograr caminar, pero ¿por qué? Porque otros músculos compensan el cambio. ¿Eso es la plasticidad también? Eso es plasticidad, como que el cerebro produce cambios que terminan, ¿cierto?, permitiendo ejercer la función. Pero no es, por ejemplo, si el músculo tanto de la pierna, uno en específico pierde su función, ¿el cerebro no afecta ese músculo pierde su función? No, pero es que el músculo particularmente también es plástico, el músculo genera cambio del mismo. Entonces el músculo contrae otros lados del músculo, ya la contracción no es simétrica, sino que es asimétrica. Y además de eso, el cerebro para los músculos compensatorios para que la función se logre realizar. Claro. Bueno, el PET scan, bueno, la magnetoencefalografía se utiliza porque tú tienes, la diferencia que tiene la magnetoencefalografía es que tú puedes emitir señales al cerebro para generar respuesta. Entonces, no sé si han visto alguna vez
hay varios documentales. Yo voy a tratar de cargarle unos que tengo para que lo vean, no así, no que no estudien. Y que le ponen un estímulo aquí y las personas mueven la mano. O le ponen el estímulo y levantan el brazo. Pero le dan el estímulo acá en la corteza. Ya que eso es lo que van haciendo cuando... No sé si han visto también ahí para mostrar el documental, se lo voy a cargar. No veas. En Semana Santa. ¡Qué buena! Y hay una persona, por ejemplo, que toca instrumentos y lo operan. Tiene que tocar, sí, el violín. Está tocando el violín. violín y lo están operando con el del cerebro. Están sacando un tumor. Entonces, para verificar que no están dañando ninguna zona que pueda afectar su función, él sigue. O si es área de Broca, lo hacían hablar. Claro. O sea, ¿Cómo si está sedado? no, porque está anestesiado localmente. Ah, ya. Solo aquí. Ya. ¿Ya? Bueno, y estos dos son espectaculares porque la tomografía de emisión de positrones y el SPECT, ¿cierto? Tú puedes comprar un marcador específico para lo que quieres ver. ¿Ya? Aquí hay uno en el ICOS, que es Centro de Práctica de ustedes. Hay un PET scan. Los PET scan te sirven, tú compras un marcador para lo que quieres ver. Ya yo en la clase de neurotransmisión tengo unas fotos de marcador de receptores de serotonina. Entonces tú ves cómo están distribuidos los receptores de serotonina en el cerebro de una persona sana versus una persona que tiene algún trastorno psiquiátrico. ¿Ya? O los receptores de dopamina, en los adictos, por ejemplo, tú ves como sobrepoblaciones de receptores de dopamina o subexpresiones. ¿Ya? Entonces la gracia que tiene es el PET scan. Ahora, el marcador más básico el que siempre se usa es el metabolismo de la glucosa. Entonces reacciona solo para ver actividad. Tú puedes, cuando la glucosa se utiliza como fuente energética, ya eso lo capta un fluoróforo y te emite la señal. Eso te dice que el área del cerebro tanto está activa. ¿Ya? Pero la aplicación más novedosa que tiene tanto el SPECT como el PET scan, que tú puedes comprar un marcador para medir, no sé, por receptores de serotonina, de dopamina, vías dopaminérgicas, vías serotoninérgicas, vías adrenérgicas. ¿Ya? Y es mucho más, es distinto, porque en este yo puedo ver activación, pero no puedo ver que se activó. ¿Sí? Entonces es muy, muy nuevo. Entonces hoy día ha cambiado mucho, no hoy día, sino que hace muchos años atrás cambió mucho la visión por ejemplo, uno lee las primeras ediciones del Gator y es así, o sea, dice un gato, le quemaron el núcleo hipotalámico tanto y entonces dejó de sentir sed. Entonces ese es el centro del ser. ¿Sí? O un ratón le extirparon el área tanto, entonces esa es el área somatosensitiva secundaria. ¿Ya? Entonces hoy día eso está como lejos. ¿Ya? Y se estudia más bien la función cerebral en relación a lo que se ve. Ya, el tejido nervioso en general está formado por unas células especiales que se llaman neuronas, que ya hemos estudiado algo, ¿cierto? Son células que están absolutamente hechas para conducir señales. ¿Ya? Son excitables de forma química, a través de neurotransmisores, a través de hormonas. ¿Ya? Y de forma eléctrica, o sea, por cambios del voltaje de membrana o del líquido extracelular. ¿Ya? Entonces son muy dependientes de los cambios del extracelular y de los cambios del flujo de membrana. Son especializadas en la transmisión, son secretoras, secretan neurotransmisores y secretan más de un neurotransmisor. Ya eso se llama cotransmisión. Que las neuronas, ¿cierto?, se han descubierto en el tiempo que son capaces de sintetizar más de un neurotransmisor. Ya, porque a uno le enseña las neuronas colinérgicas, pero esas son las que principalmente secretan acetilcolina. Pero también son capaces de secretar otro neurotransmisor. ¿Ya? Eso tiene que ver igual con el tema del splicing y todo, ¿no? No. ¿No? Ya. Expresan proteínas distintas, ¿no? Y también son células plásticas, o sea, pueden adaptarse. Y eso es genial, pues, porque eso nos hace a todos distintos.
porque nuestras neuronas se formaron en el ambiente en que crecimos. Entonces, uno a veces los mira y uno ve yo he tenido hartos estudiantes ya que son hijos de compañeros míos de curso, de compañeros del colegio, y uno los mira y yo digo, se parece a la mamá. Los conozco a los dos. Entonces los miro y dicen, igual al papá. No, en su forma de ser. ¿Sí? Y es impresionante, porque en definitiva nuestro cerebro, ¿cierto?, se va formando desde un proceso neurogénico que la mayor parte ocurre en la infancia, en torno a la experiencia, a lo que vivimos, a lo que pensamos. O sea, así la gente del norte, su ideal son los climas áridos, los ambientes áridos. Hasta adornan la casa así. No, vaya aquí, pasar por una casa. Yo tengo un colega que trabajaba con nosotros en la universidad, que su casa es como era La Serena, cuando era la casa, y vive ahí el vecino mío. Entre medio del bosque, tú llegas a su casa, una casa con teja, con arena, con unos cactus, y yo sé, La Serena. No, porque eso es lo que a él le gusta. ¿Sí? En cambio, yo por ejemplo, me encanta el bosque, la montaña y todo eso. Mi casa es de otro cuento. Es como una casa más con bosque, con árboles, con montañas, con cosas así. Y cuando viajo igual, o sea, de hecho cuando viajaba en Suiza me encontré fantástico, Austria maravilloso, Los Alpes y todo pero eso. en Cancún, esas cuestiones como que quiero volver a tener. Vaya a Costa Rica, profe. En Costa Rica hay... De hecho es bonito. Sí, demasiado. Broma, es broma. Tenga cuidado con las trías. Claro, entonces, claro, en Santiago, yo cuando vivía un tiempo en Santiago, un amigo me decía, vamos al cerro, y yo decía, ya, pues, qué entretenido, que estaba deprimido, de verdad, se lo cuento, estaba deprimido, está en Santiago. Pero el cerro es como seco, Vamos al así. cerro, Cerro deprimente. unos yuyos así, Dejen nuestro cerro. lo más alto éramos nosotros. Era pura tierra y lo más alto éramos nosotros. De otro tipo. Porque el cerro, Manquehuita, unos cactus, sí. Yo lo estaba horrible. arbustitos Profe, secos. Costa Rica es muy Pero es bien porque tú viviste y creciste en ese ambiente. Tú seguramente los ambientes seguros de Puerto Vara son maravillosos y todo lo que es boscoso y como el parque Vicente Pérez Rosales es A maravilloso. mí me gusta el cemento. Ya. Vicente Pérez Rosales. A usted le debe gustar. Entonces es por esto, porque la génesis neuronal, ¿cierto? Si bien parte antes del nacimiento, el periodo más importante de la génesis neuronal es el último tercio de la gestación. ¿Ya? Ahí interfieren muchos factores, hormonas, por ejemplo, ¿sí? Hormonas. En hombres y en mujeres son distintas, es distinto los procesos claves de la génesis neuronal. En el hombre es clave en el periodo prenatal y en la mujer es clave en el periodo postnatal. Las experiencias vividas en el prenatal y en el postnatal. ¿Ya? Y mira, donde más ocurre, ¿cierto?, en los primeros años de nacimiento. Aprendemos a movernos, aprendemos a idiomas, aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, ¿cierto?, a comer, a usar el lápiz. ¿Sí? Y tú cuando tengan hijos, ustedes van a acordarse un poco de esto y seguramente ya van a ser médicos, o algunos ya tienen hijos. Y en los primeros años uno como que le interesan esas cosas, que el niñito mueva los brazos, que cruce los brazos, que tome bien el lápiz, que corte con la tijera. El otro día ya mi hija fue a la reunión con la tante del jardín y me decía, tiene que cortar mejor con la tijera. Y yo decía, es que yo soy el tipo más aprensivo del mundo, entonces en mi casa no hay nada que la voy a cortar. Entonces, no existen las tijeras, están en la bodega guardadas las tijeras en la casa. Me decían, no, es que tiene que aprender a cortar con la tijera. Y yo decía, ya, entonces ayer empecé a enseñarle a cortar con la tijera. No. Sí. Entonces, claro, no le interesa eso, porque todas esas cosas ven ustedes que se van desarrollando en esta etapa. ¿Ya? Ahora, la corteza prefrontal, ven ustedes que también se desarrolla en los primeros meses
y su desarrollo progresa aproximadamente hasta los 10 años, que es como un periodo clave de la vida hasta los 10 años. O sea, ahí está todos los procesos de neurogénesis, de desarrollo de la personalidad, de desarrollo del vínculo familiar, todo eso hasta los 10 años es súper importante. La ¿Ya? corteza frontal de los hombres se desarrolla hasta como los 25, ¿no? No, ¿No tanto? no tan allá. ¿Ya? Ahora, esos son las cortezas prefrontales, ¿cierto? Aquí están las funciones cognitivas complejas, ¿cierto? En el periodo que comprende entre los 3 y los 15 años aproximadamente. ¿Ya? Y van teniendo fluctuaciones, hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿cierto? Que vamos a ir analizando algunas acá. Ya, por ejemplo, la respuesta al estrés es súper distinta en un joven, adolescente, que en un adulto. Súper distinta. ¿Sí? Y bueno, entonces esta neurogénesis, ¿cierto?, va ocurriendo durante toda la vida y se mantiene en el estado adulto, solamente que en el estado adulto se mantiene en niveles más bajos. Pero nosotros hemos visto, y ustedes van a estudiar, que si se afecta la comunicación neuronal y la función neuronal en el adulto, se producen enfermedades graves como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia. ¿Sí? Entonces, siempre las neuronas, ¿cierto? A pesar que uno piensa que se forman y uno casi que nace con ellos, ¿cierto? Siempre se están en los primeros años de desarrollo son clave y determinan la personalidad, porque por eso yo los miro a ustedes, son todos distintos. Todos tienen formas distintas de ver la vida, todos tienen formas distintas de ser. Y ante eso, y eso también tienen que apreciarlo ustedes de alguna forma. Porque cuando trabajen, ¿cierto? Todas las personas que atiendan son distintas. Tienen experiencias distintas, tienen vidas distintas, tienen formas de ser distintas. Y todas merecen respetarse como son. Uno tiene que respetar a la gente como es, no cambiar a la gente. Si intenta cambiar a la gente, imagínate. Que vaya a morir frustrado porque no vaya a lograr cambiar a nadie. Qué raro. Bueno, las neuronas entonces son células que comunican señales. Algunas cositas ya las hemos visto, ¿cierto? Son capaces de recibir un estímulo y propagarlo a través del potencial de acción. ¿Ya? Entonces, esa propagación, ¿cierto? Por ejemplo, como se muestra aquí, a través de un neurotransmisor, que es el glutamato, pero puede ser el GABA y es una transmisión inhibitoria, la dopamina, la adrenalina. ¿Sí? Que en la guía, como que te guste de apunte, pedía que hiciéramos este como dibujo, pero tenía una duda con respecto como a la parte como de la electrical encoding, es como la traducción eléctrica hacia una señal para lo que tiene como que transmitir. Claro, porque esa aquí, parte no la entendía. En definitiva, lo que les falta es lo que vamos a aprender ahora, es cómo se libera el neurotransmisor, ¿cierto? Claro, porque el neurotransmisor está aquí empaquetado en vesículas. Sale por exocitosis. Por exocitosis. Entonces, la exocitosis requiere que proteínas de la membrana se anclen con proteínas de las vesículas. ¿Ya? Pero esa parte que está ahí de electrical encoding es como Entonces, para traducir lo que está mandando en la señal. Mira, presta atención a esto. Cuando viene la señal, ¿cierto? Viene por canales de sodio pendientes de voltaje, que eso es lo que participan en la conducción del impulso nervioso. ¿Ya? Pero cuando llega a esta zona, ¿cierto? Aquí se activan los canales de calcio pendientes de voltaje. Y eso permite, y este calcio es el que modula la exocitosis. Como segundo mensajero, ¿no? Como segundo mensaje. Y luego, ¿cierto? Ocurre eso, la zona se hiperpolariza. ¿Ya? Profe. No es por adelantar, pero el tema de la tolerancia Así que y resistencia como a una sustancia producida porque existe tanto consumo, por ejemplo, de sustancias externas que, por ejemplo, con el caso de la cocaína y ahí están receptores de dopamina, ¿cierto? Sí, mira, las neuronas tienen un proceso biológico que también está en la guía de comunicación celular, ¿Ya? que es la regulación hacia arriba y la regulación hacia abajo. Feedback negativo. El down regulation y el up regulation. ¿Lo leyeron eso? No, todavía no llegan ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, esta neurona libera neurotransmisores o recibe una señal de una hormona
¿ya? Que sobreestimula o estimula poco, Sí. ¿ya? Esta neurona puede aumentar la expresión de receptores o disminuir la expresión de receptores. Y eso cuando aumenta se llama regulación hacia arriba o up regulation, y cuando disminuye se llama regulación hacia abajo Ya. o down regulation. Entonces, en el modelo de las adicciones eso se estudia mucho porque en definitiva ocurren ambos eventos, no es que ocurra uno u otro. Ocurren ambos eventos que hacen cierto, van desarrollando algo que se conoce como tolerancia. Y quiere decir que los individuos van a requerir una dosis mayor para el mismo efecto. Y además no tiene que ver como por ejemplo, el clorhidrato de cocaína se una como en lugar de la dopamina, y eso haya que en el espacio presináptico haya mucha más dopamina y cada vez se vaya produciendo menos por la cantidad que hay, pero se vayan captando solamente. Claro, cocaína. ahí por ejemplo Sí, ¿no? la sinapsis está sobreestimulada, entonces lo que va Claro. haciendo la neurona es englobando los receptores de tal forma que la próxima vez necesita más señal para producir el mismo efecto. ¿Ya? Profe, esta regulación hacia arriba y regulación hacia abajo, entonces sería como una respuesta más lenta a lo que se está haciendo, o sea, tras un lapso de tiempo en el que este estímulo se lleva haciendo todo el tiempo, la neurona que va a recibir información va a expresar estos canales extra para... Claro, y eso súper bien. Entonces ese proceso lo que hace, ¿cierto? Más bien es como generar un cambio a largo plazo. Entonces, por ejemplo, tú vas a ver cuando veas la terapia antidepresiva que actúa más o menos como el ejemplo que nos da Matías con la cocaína, inhibe la recaptación. Entonces, la recaptación es de los neurotransmisores por cotransporte. Parece que había unos sodio neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, lo que hace en ese caso, ¿cierto? Son inhibidores de la recaptación. Esos son los antidepresivos. Y algunos son selectivos, otros son no selectivos, y ahí los vamos a clasificar en algún momento. Pero lo que logran eso, ¿cierto? Es que existan más neurotransmisores en el espacio sináptico. Pero con eso no se te remiten los síntomas. Porque eso tú lo logras que ocurra 8 horas después de consumir el fármaco. O sea, al día de consumir el fármaco tú ya tienes este efecto. Pero eso no remite los síntomas. ¿Qué remite los síntomas? Cuando la sobreestimulación empieza a expresar otros receptores o empieza a englobar receptores. Que es este fenómeno cuando empiezan a haber cambios, los cambios iniciales que son la regulación hacia abajo y la regulación hacia arriba. Ahí empiezas tú a ver un efecto real del componente. Ya que eso ocurre, por ejemplo, 3 semanas, 4 semanas después del tratamiento. Y eso va a inducir cambios en las neuronas que se van a ver a los 3 meses, a los 4 meses después del tratamiento. Y si es que porque te sentí mal al principio. Entonces son cambios iniciales de adaptación, la regulación hacia abajo y la regulación hacia arriba. Después vienen los cambios neuroplásticos y ahí es cuando se empiezan a ver los efectos de la terapia. Englobar, endocitar los receptores. ¿Ya? Entonces, en el caso de la sinapsis de serotonina, lo que hace la neurona cuando le ocurre esto, como empieza a sobreexpresar un receptor. ¿Ya? Y la neurona que libera serotonina empieza a sobreexpresar un receptor. Y ese receptor es sensible a la serotonina y hace que la neurona libere menos serotonina. Entonces, lo que ocurre es todo lo contrario de lo que uno piensa. Uno piensa que va a liberar más, pero va a liberar menos, y eso va a activar un proceso neuroplástico. ¿Ya? Entonces, es bien, y para eso hay que entender dinámica de receptor. Cuéntame. Dos preguntas. La primera, ¿esto se puede extrapolar también, un ejemplo, a la resistencia de insulina, un ejemplo? ¿O no? No, la resistencia insulina tiene que ver más bien con que el receptor se puede alterar por otros factores. Ya. O sea, por ejemplo, con un receptor complejo, el de tirosina quinasa, hay otras moléculas que se pueden unir a él y lo pueden alterar. Ah, ya. ¿Ya?
y la segunda pregunta, usted dijo que cuando pasaba la regulación hacia abajo, estos receptores se fagocitaban, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y queda como guardado para después de eso? ¿O ya se No, pues entran al proteosoma. ¿Qué es el proteosoma? Soma neuronal. De la proteína. Biología celular. ¿Qué es el proteosoma? De la proteína. Me suena mucho. El sistema o complejo de la célula que degrada proteínas. Algo tenía que ver con el proteína. No es que la célula guarde las proteínas, sino que la célula las puede romper en pequeños péptidos que a veces son los aminoácidos son utilizados. Pero, por ejemplo, esto se podría dar, por ejemplo, algo que se habla mucho, por ejemplo, que hoy en día las redes sociales, por ejemplo, están súper hechas para que la serotonina esté así como y que después mis neuronas vayan así como adaptando sus receptores para que esa serotonina que me genera así como muy ¿Qué te produce serotonina? Escuchemos un país. El cerebro se sobreestimula con todas estas señales que están hechas como para que mi cerebro se estimule. Entonces yo preguntaba si esto igual generaba una respuesta adaptativa hacia arriba con mis neuronas y que después cuando yo me estimule con algo de serotonina que sea como más normal. Sí, sin duda. En la década del 80, cuando era chico, se metían en las láminas de la televisión, que son fotos finalmente de la televisión, se metían en las láminas de la Coca-Cola y lo descubrieron y les puso una demanda porque estáis viendo una película y te dan ganas de tomar Coca-Cola porque pasaba la lámina de Coca-Cola que tú no la veías. Mensaje subliminal. Ponían una, no era subliminal, ponían una imagen de la bebida o de McDonald's, que fue las dos que lo sancionaron por eso. Entonces tú pasabas la película, no sé, pues, estáis viendo. ¿Qué película les gusta ahora? No sé. Mi pobre angelito. Shrek. Star Wars, sí, se acabó. No, para pensar. Shrek. Ya, estáis viendo Shrek, ¿ya? Y pasaba el mono verde y tú veías el mono verde y te dan ganas de tomar Coca-Cola. Y era porque entre las láminas, entre las fotografías de la película pasaba una foto de Coca-Cola y te daban ganas de tomar Coca-Cola. Entonces imagínate lo que pueden hacer ahora. Mensaje subliminal, profe. Imagínate lo que voy a hacer ahora si tú estás revisando el teléfono y estás hablando con alguien de cualquier cosa y te empiezan a aparecer esa cualquier cosa. Sí, pues es porque te escuchan. Bueno, ¿te acordáis que ya estamos hablando de Scorpio y el uniforme? Y salió, me apareció una publicidad y yo. Pero si fuera bien ebrio, me salió como estaban hablando de París, Black Widow. Hay una tipo de agua que Sí, sí, es verdad. Mándame el nombre con el chino. El chino. Después me entra antivirus. Y después me entra. tu cerebro hace lo que le gusta. Entonces, si le gusta eso, lo hace haciendo. Hay una mujer Es un poco las pastillas para la concentración, ¿no? Eso hace. Que las células tienen esa capacidad de comunicación inicial, que la que liberaba más bueno, una célula no puede liberar más. No, es que mira, el modelo de la sinapsis que se usa ahora, que se lee ahora, tú estudias y lo vamos a ver porque vemos cuando vemos neurotransmisores, aquí hay una neurona, aquí hay una neurona, entonces esa neurona interfiere con esta neurona interfiere con este espacio, y aquí hay unas células de la glía que también regulan esto. Entonces, eso es la interacción neuronal hoy día. Esa es la interacción neuronal. Entonces, por ejemplo, a ti te dicen, oye, el Alzheimer es un problema de las neuronas colinérgicas. Y uno dice, entonces las neuronas colinérgicas son las que liberan acetilcolina. No, esas son las que liberan acetilcolina. Entonces, esta cuando libera acetilcolina, el receptor nicotínico central es un canal de calcio. Entonces, eso hace que esta célula libere neurotransmisores que modulan la plasticidad, como el glutamato, como el aspartato, como la dopamina. Entonces, al fallar estas neuronas, estas liberan menos neurotransmisores.
Entonces, eso es el modelo hoy día que se estudia la sinapsis, ¿no? El modelo este de la presináptica, postsináptica que uno tenía en el colegio. ¿Sí? Ahora, ¿se lo olvidó? ¿Ya se acordará? Pastillas de la concentración. Pastillas de la concentración. ¿Cuál es el como mecanismo de las pastillas de la concentración? Porque también ¿La es como... anfetamina? Supongo. La anfetamina, el modafinilo, el armodafinilo, lo que hacen es inhibir la recaptación de adrenalina y noradrenalina. No son pastillas de la concentración, son activadores del cerebro. ¿Ya? Ahora, eso es cosa que busquen, van a encontrar investigaciones de hace 10, 15 años que no son buenas para procesos cognitivos complejos como los que tienen que hacer ustedes. Sí son buenas para actividades motoras, por ejemplo. Yo siempre les digo, lo reconozco, una vez la he tomado cuando tenéis que pasar o revisar pruebas. Entonces es como, sí. Para no quedarse dormido uno toma ese, está como más activo más rato. ¿Sí? Porque el café, si tú tenés sueño, tenés que dormir, ¿no? El café no te hace nada. ¿Sí? Entonces esos son como activadores cerebrales más que directamente más que el café. ¿Ya? Pero son súper buenos para actividades ejecutoras, pero no para actividades cognitivas. ¿Ya? Y eso es... Tienen que buscar información para encontrar. Nosotros hace años atrás con un psicólogo que ahora está en Santiago, hice un estudio y como 850 personas le preguntamos y los que tenían peor rendimiento eran los que tomaban modafinilo, mentiras. Así que sirve para actividades complejas de análisis que tienen que hacer ustedes, porque ustedes cuando estudian de aquí para adelante, de segundo año para adelante, cuando estudia, tienen que estudiar analizando, asociando. ¿Sí? Porque esto, olvídese que iba a preguntar lo que dice el PPT. ¿Ya? Eso es como, yo lo encuentro medio flojo, hacer una pregunta así. Sinapsis, ¿la A va primero, va cuarta, va quinta o va segunda? Aparte que no sirve para nada. Habla mal de mí y no estoy midiendo nada. Y lo que uno quiere, lo que yo quiero, es darme cuenta de alguna forma a través de la prueba de si usted sabe fisiología. Y si usted sabe fisiología, puede pasar al siguiente curso, ¿cierto? Que es patología, farmacología, el próximo año, que son requisitos de la fisiología. ¿Ya? Así que no, eso es como estimulantes cerebrales. Ahora, si la mamá le compra las vitaminas, la mamá siempre la mamá va a la farmacia y le dice, qué bueno para la memoria. Y el farmacéutico le da un complejo vitamínico que tiene principalmente vitamina B, tiene omega 3. Omega, eso le sirve mucho, ¿ya? Porque son vitaminas que en definitiva como que lo ayudan a usted a estar bien, a potenciar su sistema inmune. Y a largo plazo sí tiene un efecto, ¿ya? Vale. Eso no lo va a estimular. Lo otro es un medicamento que inhibe la recaptación de adrenalina en el cerebro. Y se usa para tratar una enfermedad que se llama somnolencia, el síndrome de somnolencia. Que esas personas que se andan quedando dormidos en cualquier lado. ¿Ya? ¿Me pasa un poco? ¿Y el Samexid? Profe, ¿qué hace el Samexid? Es el principio activo. ¿Ah? Solo principio activo, yo nombres comerciales. Y ahora hay que buscar. Ya. La sinapsis química es la sinapsis mediada por neurotransmisores, excepto en ese caso hay un retraso en la señal porque la señal tiene que ser transducida. Ya aprendimos eso de transducción, ¿cierto? Esto es una sinapsis química, un modelo más actual. Entonces ven ustedes que esta neurona que está acá libera y responde a más de un transmisor. ¿Ya? Y aquí participan en estos modelos de sinapsis actuales, participan las células de la glía, ¿ya? El astrocito y la microglía, y funcionan, ¿cierto?, como recaptadores extrasinápticos. Ahí está el concepto. Lo vamos a ver, en algún momento lo vamos a decir. Recaptación extrasináptica significa que las células que están accesorias a la sinapsis recaptan el neurotransmisor. ¿Ya? Entonces, existen compuestos farmacológicos hoy día que actúan solo sobre la recaptación extrasináptica y algunos que actúan sobre la recaptación sináptica. Entonces es necesario aprender esos conceptos. Incluso van a ver ustedes que hay compuestos que actúan en la vesícula sináptica.
La vesícula tiene unos transportadores para neurotransmisores y eso hoy día se pueden inhibir, ¿ya? Y esos son fármacos que se usan para tratar la epilepsia, que la epilepsia fue descrita hace montones de años atrás y hasta el día de hoy es súper complejo tratarla. Entonces un paciente con epilepsia, ustedes tienen una amplia gama de medicamentos y usted va probando distintos medicamentos hasta que encuentra el medicamento que es óptimo para él. Es casi una terapia personalizada y a veces usan más de un medicamento. ¿Esas proteínas eran las que mencionabas como SNER? No, las SNER son las que modulan la exocitosis. Ah, ya, la exocitosis. Ya, las otras son de transporte. Ah, ¿Ya? Profe, es la lisdexanfetamina. ¿Una anfetamina? Anfetamina, sí. Sí, es como... Eso es como el nuevo Ritalin. El nuevo, ya, sí. Y yo tomé... Sí. Bueno. Lo usan eso para controlar el síndrome de hiperactividad. Sí, Y eso farmacológicamente está demostrado que es un fracaso. ya. ¿Ya? Entonces a las personas que tienen, van a escuchar aquí, a las personas que son hiperactivas, ¿cierto? Ustedes pueden tener hijos hiperactivos, a todos los hijos nuestros le encuentran algo. Yo le digo a mi señora, llevémoslo, pero seguro va a ser con un diagnóstico y capaz con pastillas. Pero los niños no tienen que adecuarse a la sociedad, uno tiene que adecuarse a los niños. Pues, si uno piensa que los cabros chicos van a ser como éramos nosotros hace 40 años, que la abuelita, me acuerdo de mi abuela, nos agarraba a nosotros, nos ponía así, ¡pum!, y nos envolvía en un paño, nos dejaba la pura cabeza fuera y así dormíamos. Hasta el otro día. Súper cómodo. Y uno se movía, hablaba, no, ahorita, no, eso era como un robotito. Y hoy día, ustedes, por ejemplo, llenos de estímulos, los computadores, las tablets, los teléfonos, uno hace, yo le compro todos los juguetes a los cabros chicos que son para estimular la motricidad, el pensamiento, el Baby Mozart y el Beethoven para niños, para dormir. Tengo el celular, no tengo el celular. Beethoven para dormir. Y mi hija como que me mira así hasta que le pongo la musiquita que empezó. Rock para bebés, pero es que usted así. ¿Cómo quieres que el cabro chico no sea un niño lleno de estímulos, impulsos y actividad? Entonces, quizás la terapia con terapeutas ocupacionales, que son súper buenos para eso, la ayuda con un psicólogo, para controlar algunos de los impulsos. Pero a esas personas lo que tenemos que hacer es acogerlos en la sociedad, no sacarlos de la sociedad. Porque uno es, a lo mejor uno de ustedes tranquilo, súper quieto. Pero a lo mejor no, yo lo veo así aquí no, pero a lo mejor fuera a la universidad. Pero esas situaciones como que tenemos que, y ustedes sobre todo, ustedes hacen médicos. Entonces, sobre todo tienen que aceptar la diversidad de las personas. Porque ustedes van a trabajar con personas. Y todas las personas son distintas. Es verdad, pues. ¿Sí? Eso es cierto. Entonces uno tiene que acogerlo. Ya. Ahora, las uniones en la sinapsis eléctrica son distintas porque en realidad lo que ocurre ahí es la comunicación a través de uniones GAP. ¿Qué son las uniones GAP? Son puros proteicos que permiten el paso. Entonces, ¿cómo será la conducción del impulso eléctrico en estas células? Más rápido. Súper rápido. Predominan en áreas corticales donde se activan circuitos. Por ejemplo, la corteza premotora. En la corteza premotora se activa un circuito de los músculos que tienen que activarse para hacer un movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le tiro un objeto a ustedes, ponen la posición de... Si le va a pegar la pelota, ponen la posición de la pelota. Claro. ¿Sí? Si va, yo no sé, para eso no tengo área premotora para la pelota. Entonces,
En definitiva, ¿cierto? Se usan en áreas donde se activan circuitos rápidos que generan respuestas rápidas. ¿Ya? Ahí vamos a ver en los núcleos basales, que hay sinapsis química, pero también hay sinapsis eléctrica. En la corteza hay sinapsis eléctrica y normalmente la corteza se conecta con otra área a través de sinapsis química. ¿Ya? Ya. ¿Profe? ¿Sí? ¿Todas las neuronas tienen uniones GAP con otras o no necesariamente? No todas. Por eso digo en algunas áreas del cerebro. Ah, ya. ¿Ya? El axón, ¿cierto? Realiza lo que se conoce como transporte axonal, que es el movimiento de moléculas a través del citoesqueleto de la neurona. ¿Ya? Entonces, el transporte axonal, hay un transporte axonal rápido que se utiliza para mover moléculas. ¿Ya? Que hay un detalle que es de 200 nanómetros por segundo, la cosa que no importa, ¿ya? Lo que es importante diferenciar, el transporte axonal rápido se utiliza para movilizar, por ejemplo en este caso está movilizando una vesícula secretora hasta la terminal sináptica, ¿ya? Y están reciclando la vesícula secretora hacia el axón. ¿Ya? Por ejemplo, las neuronas que liberan acetilcolina, ¿qué recuperan? ¿Qué recuperan las que liberan acetilcolina? La colina sola. ¿Sí? Recuperan la colina sola y la colina la reciclan para volver a sintetizar acetilcolina. Entonces, cuando forman acetilcolina, viaja la acetilcolina. ¿La misma neurona o se va como a otra? La misma neurona o puede ser otra, pero piensa en la misma neurona. Libera acetilcolina, y acetilcolina se degrada en acetilcolina, en colina y acetato, y la colina se recupera. Y se utiliza de nuevo para sintetizar. Y eso se llama transporte axonal rápido. Se pueden movilizar por ahí organelas como las mitocondrias, vesículas secretoras, ¿ya? Neurotransmisores. Y el transporte axonal lento es lo mismo, pero es el que utiliza la neurona para crecer. Entonces, lo que va haciendo es estas moléculas de microtúbulos, por ejemplo, vienen en esas vesículas y se van acoplando aquí, la neurona va formando conexiones sinápticas con otras. Y eso se llama transporte axonal lento porque tiende a ser más lento, ¿cierto? El crecimiento de la neurona. Es como cuando están haciendo un edificio, ¿cierto? Uno ve que era el segundo piso. Lo ves. ¿Ya? El transporte axonal lento es más estructural. Y ahí está, mira, 400 milímetros por día, 0 a 5 milímetros por día, ¿cierto? Es lo mismo. O sea, el axonal rápido, profe, es como igual, es más por sinapsis eléctrica. Y el químico, ¿no? Hay de los dos tipos en para... definitiva moviliza vesículas secretoras de neurotransmisores o moviliza... Ah, no es la sinapsis, no, el transporte, nada que... Sí, exacto. Claro, me confundí. Ya. Ahí tienen un ejemplo y esto ocurre también en las dendritas. Ya ocurre en el axón y ocurre en las dendritas. Ya, eso ahí tienen, por ejemplo, esas son las kinesinas, que son las proteínas, son iguales a las del dibujo, porque es una microfotografía electrónica. Súper igual. ¿Ya? Y ahí está. La cabecita y las patitas. Y caminan así. Ay, sí, lo vimos en Biocer. ¿Cómo? Sí, iba como con la ¿Esa qué es lo de arriba? Es una vesícula secretora. ¿Pero qué es eso? ¿Quién adivina qué es? ¿Ah? ¿Lisosoma? No, eso es dentro del axón. Ahí está dentro del axón Una kinesina. Entonces ahí tiene dentro, estamos aquí dentro. Ah, una mitocondria. Es una mitocondria, esto que está aquí es una mitocondria. ¿Ya? Es una mitocondria. Claro. Las creencias, eso no se le como que lo mira así como... Sí, no lo se lo imagina. ¿Sí? ¿Ah? Yo la logro ver. Yo veo como dos líneas. Y eso es un endosoma. Claro, y lo otro es una vesícula secretora. Y aquí lo marcan con esto es un marcador que se llama PIN. Es un fluoróforo que se usa para detectar cosas. Ping-pong. PIN. Ah, PIN. Y tú puedes ver cómo avanza lo que está marcado. ¿Ya? Y determinan la velocidad y todo eso. ¿Ya? Profe, ¿qué es el KIF, C y signo de interrogación? Los KIF son las kinesinas. Ah, ya. ¿Y por qué signo de interrogación? Son proteínas de transporte, porque esa no está escrito todavía. Ah, ya.
o hasta que se publicó ese artículo. Ya. Entonces, para que se envíe una señal, ¿cierto? El estímulo tiene que superar el umbral y generarse un potencial de acción, ¿cierto? Entonces, si no supera el umbral, desaparece. Es un... ¿Ya? Y lo otro que es importante, el periodo refractario. Entonces, una neurona puede transmitir un estímulo a la vez, de tal forma que bloquea la propagación de estímulos vecinos, ¿cierto? Mientras esté generando su estímulo. Esos conceptos del principio del todo o nada, ¿cierto? Que si no llega al umbral no se produce el potencial de acción. Y el concepto de periodo refractario son claves para entender, porque vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos los tractos sensitivos, vemos que el sistema anterolateral, que es un tracto sensitivo, lleva nocicepción, calor, frío, tacto, y uno dice, ¿cómo discrimina entre un estímulo y otro? Y ahí usted tiene que tener estos conceptos claros. Profe, ¿Ya? es que cuando me operaron de acá de la oreja hace poco, me pusieron anestesia, un vasoconstrictor acá en dos nervios sensitivos. ¿Se local tú? Sí, no, local, pero vasoconstrictor me dijo el... ¿Con vasoconstrictor? Sí, ya, bueno, Lo que pasa es que la anestesia local Sí. deja de hacer efecto cuando se absorbe. Ya, sí. Entonces lo ponen con un vasoconstrictor para que se absorba. Eso, ya bueno, ya, pero eso, entonces lo que vi, profe, es que cuando se me empezó como ¿cómo se llama esto? O sea, se me durmió todo y al principio me sacaban y sentía, bueno, el ruido nomás, pero no sentía nada y después fui sintiendo a poco, pero solo como el tacto, pero no el dolor. Entonces, lo que pude como suponer es que hay alguna, porque no quiero extrapolar, pero hay alguna de anestesia local que lo más probable es que bloquee, o yo creo que todos bloquean los nociceptores y los nociceptores se activan más lento que los receptores, por ejemplo, al tacto. No, lo que tú dices está bien y lo vamos a explicar un ratito más. Ah, ya. Cuando nosotros miramos los tipos de neuronas, la neurona sensitiva, ¿se acuerdan? Sí. Ya, entonces la neurona sensitiva, la A-alfa era una neurona con un diámetro de axón gigante y un grado de mielinización tremendo, ¿cierto? Y la fibra C, una fibra mielínica con un axón pequeñito, ¿ya? Y en ese orden, por ejemplo, en la anestesia, se van afectando. Entonces las primeras que se afectan son las grandotas. Y las últimas que se recuperan son las grandotas. Entonces tú, por ejemplo, cuando vas al dentista, sientes la cara gigante, pero sientes dolor. Sí, pues. Porque las del dolor ya recuperaron su función, pero las de la propiocepción, que son las grandotas, todavía no recuperan su función. Entonces, cuando miramos las neuronas, ¿cierto? Tenemos la neurona A-alfa, la neurona A-beta, la neurona A-delta y la fibra C. Entonces, esta conduce dolor y calor, y esta conduce la propiocepción. Y esta, cuando se anestesia, estas son las primeras en anestesiarse y estas son las últimas. Y cuando se recupera la sensibilidad, estas son las primeras que se recuperan y estas son las últimas. Por eso que tú lo último que recuperas es la sensibilidad, la propia sensibilidad. Entonces tú sientes que tu cara es gigante, pero porque perdiste la propia sensibilidad. ¿Qué es la propia sensibilidad? Como de la proporción. La sensibilidad donde estoy. La propia sensibilidad es la capacidad de referir la posición y los movimientos de tu cuerpo al cerebro. Entonces, si se pierde, no sabes dónde está, no tienes, O sea, por eso, no tienes como la dimensión de tu cuerpo en el espacio. entonces, profe, el dolor es lo último que se toma. Lo primero que se toma es lo primero que se recupera. Ah, ya. Ya. Ya, y las células de la neuroglía, esto lo están viendo en histología también, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Bueno, en el sistema periférico tenemos las células satélite y las células de Schwann. ¿Ya? Y en el sistema nervioso central tenemos los oligotrocitos, el astrocito, la microglía. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase porque ya están arreglando todo.